Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. Mi querida Josefina, anteayer por la tarde he llegado a Moscú y hasta ese momento me había sido imposible escribirte. Tú no sabes lo que nos hacen trabajar a lo largo del día los rusos. Es una gente que no quiere que nos vayamos de aquí sin llevarnos una impresión profunda de todo y continuamente nos llevan de un lado para otro y nos acosan a preguntas y atenciones. Va con nosotros una muchacha intérprete o si no, nadie entendería lo que decimos y a nadie entenderíamos. Si me vieras no me conocerías. Estoy completamente cambiado a la fuerza, aunque solo exteriormente. Me he tenido que poner un traje azul, corbata, zapatos que me duelen mucho, por cierto, y echo de menos mis esparteñas que he tenido que tirar. Es muy bonito Moscú, pero no tanto como Cox. No te rías cuando leas esto, morenica de mis entrañas, que es pura verdad. Como mucho, pescado y fruta, sobre todo, pero no me gustan nada las comidas porque las hacen con mantequilla a falta de aceite. Quisiera verte desde aquí comer. Te echo que no comes nada o comes poco y que nuestro hijo protesta en tu vientre. Cuando nazca, seguro que te da una paliza por haberte hecho pasar tanta hambre. No te mando dirección porque dentro de 7 días salimos para Ucrania. Qué lejos, nena, de ti. Eso decía Miguel Hernández. Arrancamos. Hoy con nosotros posiblemente la persona que más sepa de Miguel Hernández, un fill del Poble, un alicantino de la Florida, José Luis Ferris. Bienvenido, muchas gracias. Nada, encantado, Fernando. Por estar aquí en nuestro plató de alicantino de, sí, más alicantino no puede del ser. Poble. No puede ser. Esta cita que hace Miguel Hernández desde Moscú, que por desgracia ahora mismo es noticia, Moscú y Ucrania, ¿cuándo la hace? Bueno, eso es septiembre de 1937. 37. La guerra hace exactamente 14 meses que ha empezado. Sí. Miguel ha estado en las jornadas en Valencia bueno, que se ha organizado del Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas, varios días en Valencia, algunos en Madrid. Él ha participado en ese congreso y ha surgido la posibilidad de ir a Moscú, a Rusia y a varios sitios más para hablar del teatro español y aprender del teatro soviético varios planteamientos, ¿no? Va una delegación y entonces le proponen Por supuesto, en esa delegación hubiera ido Federico García Lorca, pero lo habían asesinado 14 meses atrás, ¿no? Vaya. Entonces Miguel fue en lugar de Lorca, bueno, y también como invitado y como autor que estaba escribiendo teatro en ese momento. Y bueno, pues al llegar a ese mundo tan complejo, tan gigante como la Rusia de aquellos años, ¿no? Pues él se quedó muy sorprendido, los llevaban todos los días, pues prácticamente pues a toque de corneta y de cuartel, levantarse a tal hora. Luego él era absolutamente, bueno, negado a llevar ropa elegante porque no iba con su naturaleza, ¿no? Sí. Chaqueta, corbata y zapatos. Los zapatos eran cárceles para sus pies, sí, que se habían educado en el campo, ¿no? Y entonces era un sacrificio para él todo lo que estaba pasando. Claro, se acuerda y compara nada más y nada menos que la Unión Soviética con Cox, al lado de Orihuelica del Señor y de ese mundo que para él era una paz, ¿no? Claro, en medio de la guerra se echa de menos todo y sobre todo lo cotidiano. Esa carta la escribe en septiembre al llegar
y está en un periodo también importantísimo. En abril se había casado con Josefina, unos meses atrás. Estaba embarazada. O sea, se acababa de casar y se había ido a Rusia. Sí, se había ido a Rusia. Bueno, es que durante la guerra apenas se vieron Josefina y él. Es decir, se casan cuando está en el frente de Andalucía, en Jaén. Sí. Se casan en Orihuela, van a Alicante, de ahí se marchan a Jaén, y realmente los días de la luna de miel la pasaron allí en Jaén, donde se iba a quedar ella con Miguel. Pero a la semana y algo de estar allí, la madre de Josefina enferma. El padre hacía unos meses que había muerto. Enferma, se va a ver a su madre y su madre fallece, con lo cual se tiene que encargar de sus hermanos pequeños, y prácticamente ya la relación con Miguel fue de encuentros muy concretos en fechas muy concretas. El resto de la vida ya no, cuando dicen que tuvieron una relación matrimonial, es que no hubo relación. ¿Porque cuántos hijos tuvieron? El pequeño, el de la carta, el que va a nacer, Manuel Ramón, murió a los 9 meses. Vaya. Y luego nació el segundo hijo en el año 39. Y ese es el que vivió hasta los años 80, en que falleció ya con una edad. Pero se vieron poco, o sea que poco también muy poco, tendrían de la relación tiempo. Fue mínima. Sí. Durante la guerra era alguna escapada desde el frente, y luego, al acabar la guerra, intentar salir de España, detención y periplo por 13 cárceles hasta que falleció en la de Alicante. Quiero decir que no hubo relación prácticamente entre ellos ni convivencia. Eso es una quimera. Vale. Miguel Hernández estuvo 2 veces en el extranjero en toda su vida, en sus 31 años. Sí. Exactamente este viaje a la Unión Soviética, que es la primera vez que salió de España, y la última cuando intentó salir de España por Portugal, que llegó a Moura y lo detuvieron y volvió otra vez. Esa es la única salida que tuvo, estas dos experiencias, vamos. He hecho esa entradita porque la semana pasada en otro programa que hago, Terreta Gourmet, que lo hice en Cox, pues lógicamente nos vino muy al pelo, porque de hecho lo hicimos en el restaurante que está en el auditorio, que se llama así, Josefina Manresa, y entonces decía, no hay nada como Cox para comer. Y lo de las alpargatas también me hacía gracia, porque es un lugar de donde se fabricaba esa alpargata con el cáñamo, claro, y entonces era algo potencial. Pero fíjate, comenta en esa misma cita, comenta lo del traje, lo de los zapatos, como tú decías, la corbata, y siempre se ha dicho que venía de una familia humilde, Miguel Hernández, pero no es así. Bueno, vamos a ver, yo cuando publico la biografía de Miguel Hernández, la primera edición en el año 2002, pues ahí, por supuesto, tuve que reunir todos los conocimientos que hasta ese momento estaban muy desperdigados, ¿no? Había varios libros, otros para mí de referencia, pero una biografía construida a partir de todo lo que ya se había dicho y de desconstruir sobre todo lo que se había dicho en dirección contraria al poeta. Porque rescatar a Miguel Hernández en el siglo XXI fue una tarea de desescombro, de sacarlo debajo de una hojarasca de leyendas y ponerlo delante del lector como un ser humano, con sus aciertos y sus desaciertos. Como todos, ¿no? Claro que sí. Humano y con todo lo que tenía, ¿no? Y eso fue realmente el rescate. Pues ahí empezaron a caerse tópicos. El primero de todos es la tremenda pobreza de Miguel. Vamos a ver, no, el padre de Miguel Hernández era un señor que se dedicaba a los negocios de ganadería. Tenía dinero en la cuenta Balaguer, del Banco Balaguer y sobre todo del Banco Español de Crédito de 1910. Del Banco de Balaguer. No, la banca Balaguer eran dos bancos que había en Orihuela en 1910. En la banca Balaguer tenía dinero, y tenía dinero también en el Banco Español de Crédito de esa fecha. ¿Por qué? Pues porque no se dedicaba a pastorear. Era un ganadero que importaba ganado, sobre todo del norte de África, lo cruzaba con razas españolas, y cuando ya tenía con mucha frecuencia, llenaba trenes desde Orihuela que se iban a Barcelona fundamentalmente y a Aragón. ¿Quién estaba allí? El hermano del padre de Miguel, es decir, su hermano, o sea, el tío Corro, se encargaba del negocio una vez que llegaban allí. Y vivían muy bien, ¿Qué ocurre? Que como el padre de Miguel venía de Redován, era un hombre de estos austeros, pues por supuesto que quería que la familia viviera en la más absoluta austeridad. Que no se creyeran que lo tenían todo hecho. Que no faltara nada. Entonces hay detalles, por ejemplo, coges una foto con Miguel con 8 años, del año 18, y te ves a un niño con un abriguito en unas escuelas, ¿no? Al cabo de 3 años, con el estirón que pega un niño de 8 a 12, pues el mismo abrigo que la madre le había sacado dobladillos, sisas, porque la ropa no se podía tirar, ¿entiendes? Claro que sí. Eso eran detalles, ¿no? Y esa austeridad la vivió mucho. ¿Cuándo podemos hablar de pobreza? Bueno, cuando él se va a Madrid, intenta contactar con esa generación del 27 para
darse a conocer, y bueno, pues el padre no le va a ayudar nada. La única ayuda económica es lo que la madre puede sacar y de amigos. Y ahí sí que lo pasa mal, porque le falta dinero, porque no puede dormir en un hostal. Y ahí sí que podemos hablar de momentos, pero no. Pobreza nada. Segundo punto. Autodidacta. Autodidacta es aquella persona que no tiene acceso a la enseñanza ni a las posibilidades y se busca la vida. Me busco quien me enseña a leer, qué tal. En aquel segunda década del siglo XX, en el barrio donde vivía Miguel, un barrio humilde, la calle de arriba, etcétera, etcétera, los vecinos, los niños de los vecinos, iban a la escuela como mucho 2 años. ¿Por qué? Porque eran mano de obra. Porque los padres necesitaban a los hijos... lo básico, ¿verdad? Justo. Los padres acallaban la conciencia y los niños ya se iban al campo a lo que hiciera falta. Sí. Miguel estuvo escolarizado hasta los 15 años. Incluso fue a una especie de jardín de infancia o guardería. Sí. Eso no era normal, porque evidentemente el padre, pese a todo lo duro que era, se dio cuenta que tenía un niño con un talento especial. Y eso había que desarrollarlo. Que muchos días no lo dejaba ir al colegio porque hacía falta repartir leche o alguna cosa, ¿no? Pero él estuvo hasta los 15 años escolarizado, luego llegó al bachiller, al comienzo, y cuando se tuvo que dedicar ya al pastoreo, porque el negocio de la familia se vino abajo, murió el tío Corro, y entonces había que apañarse con lo que había y se puso a trabajar Miguel ya como pastor de los 15 a los 20 años. En ese periodo, cuando él se va al campo con las ovejas a las 5 de la mañana, se lleva a Virgilio, a Góngora, a Lope de Vega, se lleva a casi todos los libros claro, que le dejaban, sí, había gente que le prestó, le sirvió de guía don Luis Almarcha, un sacerdote de allí, que luego pues de alguna manera se cobraría todos esos favores en el futuro, y amigos que fue conociendo, y la biblioteca del pueblo. Él se iba y ya perfeccionó mucho. Y a su vez escribía cuando estaba primero estuvo una etapa de lectura, sobre todo algunos autores del 27 que le importaban mucho, Federico García Lorca, fundamentalmente Jorge Guillén también, y él iba haciendo sus ejercicios, imitando, hasta que ese talento aflora, y entonces hace una literatura increíble, ¿no? Que es poco a poco en 1930, con 20 años, aparece su primer poema en el periódico del pueblo. Un poco tarde, pero es que tampoco se lo ponían fácil, ¿no? Y el padre tampoco estaba dispuesto a dejar que su hijo se dedicara a estas cosas. Tuvo que luchar contra factores... No estaría muy a favor, ¿no?, el padre de eso. El padre, como la novia, eran partidarios de que los hombres, de verdad, se hacían con el sudor diario, con callos en las manos. Eso de vivir, de enseñar, por ejemplo, de ser maestro, y ya de escritor ni te cuento, y de poeta ya sería lo último de todo, ¿no? En esa jerarquía, pues Miguel, por supuesto, lo tenía muy difícil, porque no le iba a acompañar su padre. El padre pensaría que de eso no iba a vivir nada, y que además hacía falta en ese momento la mano de obra en el campo. Eso está claro, esas mentalidades. Era difícil saber que tenía un talento en casa tan brutal como Miguel Hernández, ¿no? Si lo hubiera sabido, posiblemente lo hubiera dejado. José Luis Ferris, Miguel Hernández, seguimos hablando un ratito para los anunciantes. Llevamos décadas conviviendo con la digitalización, haciéndola evolucionar. Está en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en nuestras tablets, televisores, prácticamente en todas partes. Incluso en nuestros grifos. Y aunque no lo creas, lleva ahí mucho tiempo. Porque llevamos ya 25 años integrando lo mejor del mundo digital en la gestión del agua. Puede que, en tu día a día, no te resulte evidente, pero hoy, cada gota que llega a tu casa lo hace de un modo mucho más responsable, eficiente, sostenible, digital. Nos parece una gran noticia, tanto que, este año, pensamos celebrarlo a tu lado.
Bueno, seguimos con José Luis Ferris. Al principio que hablábamos lo de Rusia, tal, me comentabas que el que tenía que haber ido a Rusia es Federico García Lorca. Bueno, Pero te hago la pregunta, no lo podía ver Federico a Miguel, ¿no? bueno, estos son matices que ya uno cuando se dedica a estudiar la vida de un autor con mucho detalle y casi año por año, día por día, pues te encuentras con que pues Miguel, que no tuvo nada fácil integrarse en esa generación tan maravillosa de los años 30, de la Edad de Plata, de la cultura española, con esa generación del 27, bueno, pues le costó llegar, pero bueno, llegó un momento, año 35, en el que Pablo Neruda, que había venido a España, es realmente quien le invita a irse a Madrid y formar parte de todo ese elenco, ¿no?, de autoras y de autores. Y ahí Miguel es cuando está en su salsa, se da cuenta de que se siente querido, fundamentalmente con personas tan importantes en su vida como Vicente Aleixandre, que lo trata como un hermano pequeño, el propio Neruda, José María de Cossío, que le deja trabajar con él la Enciclopedia de los Toros, aquel proyecto tan grande, donde Miguel hizo muchísimas biografías y escribió mucho, ¿no? En ese Madrid, pues él se da cuenta de también que, bueno, igual que él, hay gente que le adora porque él tenía un don para acaparar cuando estaban hablando, su forma de contar las cosas, su risa permanente, ¿no? Pues caía muy bien a la gente. Sin embargo, pues choca con otras personas que a lo mejor, antes de que él llegara, ocupaban ese espacio de protagonismo en cualquier reunión, ¿no? Y uno de ellos era Federico García Lorca, el poeta más grande del siglo XX, vamos a verlo, ¿no? Eso no quita que en determinados momentos, bueno, manifestara su alergia. Pero llegaba a decir, si está Miguel no voy en alguna fue una reunión. cosa, bueno, literal, eso está contado, documentado, etcétera. Sobre todo por Vicente Aleixandre, ¿no? Que él contaba muchas veces, después de morir todos, muerto Federico, muerto Miguel, años 60, cuando le visitaba algún hispanista para preguntarle por Miguel Hernández, él contaba todo, pues era un muchacho excelente, cuando venía de Orihuela, llegaba con una bolsa llena, después de haber caminado kilómetros y kilómetros por Madrid, me la abría encima de la cama y eran todo naranjas que traía de Orihuela, eran como si fueran de oro, aquello para mí en aquella época, en aquella posguerra, se quitaba lo que tenía para dármelo a mí, todo esto lo está contando, ¿no? Entonces, aquella posguerra, no, aquella guerra y aquel periodo. Entonces, contando todo esto, es cuando decía, y bueno, lo único triste de esa época era cuando muchas veces Federico quería venirme a casa a leerme algo, todo contado por Vicente Aleixandre, a leerme algo, yo le advertía, mira, en casa está Pablo Neruda, está Delia del Carril, está Carmen Conde, está Miguel Hernández, y Federico siempre se paraba ahí y me decía, ya sabes, o lo echas o no voy. Y claro, eran cosas muy duras. Y era por una serie de cosas que no se pueden matizar ahora en este momento y contar, pero sí que es verdad que había una alergia de Lorca hacia Miguel. Acabas de sacar el último libro, Pasiones, Cárcel y Muerte, de Miguel. ¿Eso qué es? ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Es poner más al día a Miguel Hernández con mayores descubrimientos? Completamente. De nuevas cartas, de nuevos... Yo publico la primera edición en Planeta en el año 2002. Sí. Ese libro tiene un éxito que no había calculado la editorial en cuanto a ventas, ediciones, más ediciones, más ediciones. Luego una edición económica en el 2004. 2010 vuelve a salir la edición porque era el centenario del poeta. Sí. En 2016 sale una más actualizada y ahora acaba de salir otra. ¿Qué es esto? Bueno, empezamos con una biografía de 450 páginas y estamos en 650. ¿Por qué? Bueno, porque había cosas que yo dije en su momento que bueno, estaban ahí, sobre personas que habían influido en su vida, sobre experiencias que había tenido, pero a lo mejor no tenía toda la documentación, ¿no? Dejaba un punto de hipótesis. Bueno, con el tiempo se ha ido confirmando todo eso con documentos. Han aparecido cartas, muchísimas cartas, entre personajes que tenían que ver con Miguel, donde se cuentan cosas de la vida que no conocíamos. Se han publicado diarios. Diarios, por ejemplo, de Carlos Morland Lynch, que era en este momento el cónsul de Chile durante la Guerra Civil y final, donde cuenta a diario todo lo que está pasando y cuenta muchas cosas de cómo lo pasó Miguel en aquel Madrid durante la guerra y sobre todo en momentos difíciles, ¿no? Han salido cartas con Josefina Manresa, con hispanistas como Darío Puccini, que vino aquí en España en los años 60. Esas cartas estaban en su casa y las ha publicado un discípulo suyo, Gabriele Morelli. Gabriele Morelli saca esas cartas y entonces todo lo que a mí se me podía achacar, de que ¿y tú cómo puedes decir que un libro como El rayo que no cesa, lleno de sonetos de amor, no está 100% inspirado
que no iba a su mujer, Josefina por cierto. Claro, Sí. ahí está el tema. ¿Cómo puedes decir esa barbaridad? Bueno, testimonio, cartas que han aparecido, Sí. en las que le pregunta en una de las cartas Darío Puccini a querida Josefina, ¿qué tal por Orihuela? ¿Qué tal por Cos? ¿Qué tal por Elche? Porque ya Sí, sí. me dice, recuerdo nuestra última entrevista, por cierto, estoy releyendo El rayo que no cesa y qué maravilla, ¿qué siente una mujer al ver cómo los sonetos más hermosos que se han escrito en el siglo XX de amor están inspirados en ti? Respuesta No, de Josefina. no soy yo. Pero usted que me confunde con una cualquiera. Sí. ¿Qué está diciendo? ¿Pero cómo me va a decir a mí, como dice en el soneto en el poema amorosa fiera hambrienta, liebre libre y loca? Pero si yo iba de misa diaria, pero si no le dejé que me besara hasta que no nos casamos, ¿cómo voy a ser yo la inspiradora de esos poemas? Qué bueno. Claro, cuando yo hablaba de la figura de Maruja Mayo, incluso la de María Cegarra, Que será como si dijéramos la amante, ¿no? fue la mujer, la mujer que le descubrió el amor físico. Sí. Ella era una mujer importantísima en la época, venía de exponer en París, era la gran vanguardista de aquella generación, que ahora acabo de llegar hace nada, 2 días de su pueblo, en Viveiro, en Lugo, de hablar de ella, ¿no? Es una mujer inmensa que está proyectada ya como una gran artista universal. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento conoce a Miguel y ve que es lo más fresco, inocente y puro de la gente que conoce allí. Y él conoce mucho el mundo rural, más que nadie, porque viene de ahí. Y ella necesita conocer ese mundo para su nueva pintura. Trabajan juntos, tienen proyectos artísticos y bueno, y ella pues había roto su relación con el hombre de su vida y ya no volvería con él. Y fue una mujer libre toda la vida. Y ella inventó el amor libre perfectamente y lo aplicó con Miguel, ¿por qué no? Y entonces bueno. aquel, pues lo que sintió como un latigazo en Sí. su vida, que no, con Josefina es que ni acercamiento físico ni nada, pues lo proyectó en sonetos de una energía y de una fuerza Qué que están bueno. ahí. Qué Y bueno. si no sabes esto no puedes entenderlo. Claro que sí. Y eso me imagino que todo estará o lo intentarán recopilar en el museo que tiene Miguel Hernández en Orihuela. ¿Se va recopilando ahí todo? Bueno, ¿O en Elche también queda mucho legado, no? Ni en Elche ni en Orihuela. Ni en Elche ni en Orihuela. el año, hace exactamente en el 2013, la Diputación de Jaén compró todo. Absolutamente todo el legado. Está en Jaén. Hicieron algo muy, muy valioso, porque fue cuestión de meses para que digitalizaran todos los documentos de Miguel, todo lo que había, todo ese legado. De modo que ahora mismo cogemos un ordenador aquí, le damos a un botón, entramos en Diputación de Jaén, tocamos legado Miguel ¿Y Hernández. por qué se lo lleva la Diputación Lo de compró, Jaén? ¿Y por lo qué compró, no la familia lo vendió. ¿Sí? Sí. ¿Y no pudimos nosotros comprarlo en Alicante? No Ni se pudo. Orihuela, En su ni momento hubo Diputación de cosas. Alicante, ni nada. Qué pena, ¿no? Hubo intentos. Qué pena. Hubo intentos, pero estábamos en una crisis Sí. importante. Económicamente no había tanto recurso. El legado no era barato. Quiero decir, estamos hablando de 3 millones de euros. Y en ese momento no era fácil. Y ahí se adelantó la Diputación de Jaén con una oferta interesante en la que pues lo que prometía era lo que cumplió. Sí. Porque ahora, con todo esto que estás comentando, podríamos decir que un primer grande en escritura, por decirlo de Sí. alguna manera, en poemas y demás, es Miguel Hernández, pero otro segundo que tenemos aquí en Alicante, en nuestra provincia, podría ser Azorín, a lo mejor, ¿no? Que sí que se guarda Sí. en monóvar todo lo suyo. Por eso te digo que me extraña que perdamos esos nobles escritores. Tenemos muchísimos legados, muchísimos. Sí. El de Gabriel Miró, el de Óscar Esplá, Ajá. el de Bueno, Germán tú has escrito Bernácer. también de Gil Albert. Tenemos de todo, ¿no? Sí, lo de sí. Gil Albert no, porque realmente era alcoyano y está todo en Valencia prácticamente, y en Sí. la familia. Pero sí que es verdad que tenemos el de Gabriel Miró, tenemos el de Azorín, fundamentalmente en la Casa Museo, donde nació, ¿no? Donde vivió en Monóvar. Todo eso Ya hay que lo cuidarlo muchísimo, cuidado, porque tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil, porque hay que hacer una relectura de todo ese patrimonio que tenemos, porque en este momento está en la Fundación Mediterráneo, ¿no? Y vamos a ver si entre todos salvamos eso. Te llevaste en el año 84 el primer premio, ¿no? Te dieron el primer premio. Premio ¿cómo se llama? importante nacional fue, sí. Sí, ¿verdad? Con 24 años. Sí, era la Donais entonces, La que era Donais. el trampolín, ¿no? Hacia el mundo de la poesía. ¿Y con qué Fue- premio de todos los que te habrán dado, lógicamente, te podrías quedar? ¿O cuál te ha hecho más ilusión? Vamos a ver, la Donais, el acceso de la Donais en aquel año, que fue publicar ya en una Sí. editorial nacional, llegó cuando el Ministerio de Cultura hacía un par de años que me había dado una beca a la creación literaria. Para mí eso fue otro golpe importante, porque yo tenía 21 años, la única manera de acceder al mundo de la literatura era pues publicando en una gran editorial, ganándote un gran premio,
o de alguna manera un apoyo por un proyecto en el que te cree gente que está muy arriba, ¿no? En este caso el Ministerio de Cultura. Y yo tuve la suerte me presenté, atención, a una solicitud de una beca de 10 que daban a poetas españoles, de 10, en la que se presentaron, si no recuerdo mal, 15.800 y pico personas. Qué bárbaro. Aspirantes a poetas en España. Qué 15.000, ¿no? Entonces me dieron la tercera de esas 10. Eso fue para mí importantísimo. Porque, ya fue un primer premio, claro, ¿verdad? porque me la dieron al lado de quién. Sí. Carmen Conde, de Félix Grande, de poetas que en ese momento Sí, pues sí, estaban sí. ahí en primera línea, ¿no? Yo tenía 21 años. Eso me abrió puertas por todas partes. Sí. Me quería conocer muchísima gente que para mí eran dioses. Claudio Rodríguez, Carlos Sagún, Brines, todos los poetas que yo seguía desde Alicante. Ajá. Eso para mí fue importantísimo porque hizo que acabara mi primer libro. Económicamente era un dineral de la época, ¿eh? En aquella época Estamos era hablando un de dineral. 500.000 pesetas. Sí, muchísimo más de lo que te puedan dar ahora, transforma en 500.000 pesetas. Hablando de 500.000 vamos. pesetas 3.000 del euros. año 82, Sí, del año sí. 82 que te daba el Ministerio de Cultura en aquel momento para que acabaras tu primer libro, ¿no? Sí, Eso fue sí. un respaldo. Claro, las editoriales se me abrieron todas para ver quién lo publicaba. lógicamente. Eso por una parte. Lógicamente. Y luego ya la Donais lo remato enseguida y sale en los dos libros prácticamente a la vez. Qué Eso fue bueno. mucha ilusión en ese momento. Pero también un libro que me cambia la vida por completo, que me cambia la Sí. vida, y me dedico a partir de ahí solamente a la literatura, que luego ya a la enseñanza en la universidad, pero fue el premio Azorín en el año 99. Fue un premio importante porque yo en aquel momento... ¿Podríamos decir que en la actualidad el premio Azorín a nivel editorial, a nivel novela, es el segundo premio o tercer premio nacional? Vamos a ver, económicamente hay muchos premios potentes. Sí, Casi sí. todos están bajo el paraguas de Planeta. Porque está el premio Pero está Primavera. Planeta y yo no sé si el segundo o el tercero es Azorín. No sé si es el Nadal, ¿no?, de Barcelona. Sí, pero todos son de Planeta. Esos son Sí, todos no, del no, grupo todo- Planeta, todo ¿no? bajo El Nadal paraguas. siempre va a tener un prestigio literario, no tan comercial como el premio Planeta. Luego está el premio Primavera, que lo concede la editorial Espasa Calpe con el Corte Inglés, también auspiciado bajo el paraguas de Ya. Planeta. Está el premio Fundación José Manuel Lara de Sevilla, Sí, también auspiciado por sí. Planeta. Estamos hablando de novela, ¿no? Y estamos hablando de 125.000 euros en más, de ahí para arriba hasta el millón redondo, que es el premio Planeta en este momento. Qué bárbaro. Estas cuestiones, ¿no? Entonces, el Azorín ocupa un espacio en un momento determinado, muy importante, cuando se crea el convenio Diputación y Planeta, en el que empiezan a aflorar autores. Hombre, al principio fueron autores muy potentes. Gonzalo Torrente Ballester, de jurado vino Camilo José Cela Alicante para el premio Azorín. Qué bueno. Y luego pues siguieron autores como Luis Antonio de Villena y luego ya una lista importante. Siempre se decía que el premio Planeta era un premio comercial y el premio Azorín era un premio más literario. Más literario, ¿no? Yo lo gano en el año 99 y me marca un antes y un después. Absolutamente. Yo ¿Por había qué? pasado una crisis en ese momento de salud muy importante, muy importante. Y voy a ganar justo el premio en el momento en que me van a dar el alta en el hospital, después de estar varios tiempos. Un infarto agudo de miocardio, Vaya. que me dejó con 38 años al borde de Al largarme, ¿no? borde de irte. Y que el premio hubiera sido póstumo, a título Sí, póstumo, sí. que hubiera podido ser. Bueno, eso me supone que me dedico ya solamente a la literatura. A partir de ahí dejé todo lo que estaba haciendo Sí. y luego uno la enseñanza y la universidad. Pero ese periodo fue determinante porque ese antes y ese después me lo pude permitir gracias a fichar por la Cuadra Planeta cuando me dijeron, aquella directora general, que era Imelda Navajo, y el propio Lara, después, padre e hijo, oye, José Luis, dedícate solamente a la literatura, que nosotros nos encargamos de lo demás, ¿no? Te preocupes de cuestiones y tal. Y yo me planteé la vida a partir de eso, de escribir un libro y manteniéndome. Lo que pasa es que se me cruzaron cosas, también propuestas por la editorial, como hacer una biografía como la de Miguel Hernández, como Qué hacer luego bueno. la de Maruja Mayo, etcétera. Dime algo breve que se nos acaba el tiempo. ¿Generación del 27 no solo fueron hombres? No, en absoluto. Esa es otra deuda pendiente importante y te lo resumo porque es así. La generación del 27 fue una generación en la que estaban María Teresa León, estaba Ernestina de Champurcí, Concha Méndez y un largo etcétera de mujeres Sí. que la historia se encargó de borrar. Cuando la generación desaparece por culpa de la guerra civil, porque algunos se van al exilio, bastantes, otros mueren durante la guerra, el caso de Lorca, Domenchín, algunos autores que ya no vuelven, y nos encontramos con que cuando muere Franco y en los años 70 y 80 vuelven los exiliados, vuelven otra vez a España, muchísimos de ellos, a ellos se les reconoce, se les abre los brazos, se les incorpora otra vez a los planes de estudio, aparecen en los libros de texto,
pero a ellas nunca. Pero ellas no. A ellas nunca. Y es una labor que tenemos muy importante. Y si no pasa nada, pues dentro y de... estás algo metido en ello, ¿no? Sí, dentro de mes y medio yo creo que habrá, ¿Sí? que habrá un trabajo importante para el que me he dedicado bastante tiempo y que vamos a intentar colocar las cosas en su sitio. Qué bueno, pues ya saben, Generación del 27 no solo fueron hombres y José Luis Ferri se está encargando de que salga a la luz esas grandes mujeres con una buena pluma. José Luis, muchísimas gracias por venir. Se nos pasa, tendremos Volando. que pedir a la tele que nos meta media hora más porque es que Está muy bien, nos falta, pero ha sido intenso, Ha sido por intensa, lo menos. Sí, intensa. Hemos aprovechado bien los 30 minutos. Sí. Muy Muchas gracias por venir, Nada. muchos éxitos y estaremos atentos. Yo ya tengo el libro de él, yo ya lo tengo y además firmado por él, que te lo agradezco también. Pues señores, Miguel Hernández, uno de los nuestros, uno de los grandes, José Luis Ferri, pues podríamos decir que quizás sea el que más sabe sobre él, sobre su vida y sobre todo su entorno. Muchas gracias por estar ahí y la semana que viene más. Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2.